En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la autoayuda y en concreto con la literatura parenética. Aunque en los tiempos que corren, con frecuencia, ustedes van a oír hablar más de autoayuda que de literatura parenética. En realidad la autoayuda es el término que con frecuencia se utiliza, procedente de la cultura anglosajona, para designar lo que desde la tradición literaria hispano-greco-latina siempre se ha identificado y siempre se ha reconocido como literatura parenética. ¿Qué es la literatura parenética? La literatura parenética es la literatura que se basa en la difusión o en la promoción de parénesis, es decir, de consejos, de contenidos doctrinales, de contenidos que tienen que ver con una determinada moral, cuyo objetivo es abrirse camino en la vida, hacerse compatible con las adversidades de la vida, no tanto adaptarse a la vida, que en cierta manera también lo puede ser, sino instruir al ser humano desde su más temprana formación para que pueda ir superando los obstáculos que supone la carrera del vivir, por decirlo de alguna manera. Claro, la literatura parenética estaba muy presente en las literaturas antiguas, desde las más antiguas literaturas orientales, sobre todo en la literatura egipcia, en el Sibeit, por ejemplo, y en las literaturas bíblicas, libro de Job, libro de los Proverbios, libro de los Salmos, el Eclesiastés, en la literatura hispánica medieval, desde los cuentos o cuentecillos, los ejemplos o enxiemplos del Conde Lucanor, escritos por don Juan Manuel, en que recogen esos diálogos entre Patronio y el Conde Lucanor. Eso es literatura parenética, es decir, es la literatura también a veces denominada como literatura gnómica o literatura sapiencial. Gnómica en tanto que contiene sentencias gnómicas, adagios, aforismos, apotegmas. Ese es el tipo de literatura dentro del cual se inscribe un poema al que aquí vamos a hacer referencia, que es el famosísimo poema de Kipling, titulado Sí, if, el sí condicional. Este poema de Kipling es en realidad una larga oración condicional, en realidad es una larga prótasis. Como todo el mundo sabe, la prótasis es la parte que expresa la condición en una oración condicional. Si estudias, el resultado será que apruebas. Si estudias, apruebas. Pues todo este poema es una larga prótesis, es un largo sí, que tiene una apódosis bastante ridícula, por cierto, porque da la impresión de que el poema La montaña tiene como resultado del parto un ratón. La frase final del poema es bastante ridícula, además de ser bastante fea porque incurre en un machismo innegable que habría que superar de alguna manera, fruto de una época. Es bastante ridículo en general el poema, pero es un ejemplo de literatura parenética que hoy día se presenta como autoayuda, y aquí naturalmente lo vamos a contrastar con otro poema de Lope de Vega, donde la parénesis es muy superior a lo que puede entenderse por autoayuda, pero la mejor manera de hacer visible la literatura es a veces contrastándola con otros materiales literarios, con otras obras literarias. Por lo tanto, aquí vamos a hacer vamos a dar la explicación del poema de Kipling, pero también vamos a contrastarlo con un soneto de Lope de Vega, el soneto donde Lope de Vega aconseja cortesanamente cómo comportarse o cómo proceder en determinados contextos. Si les parece, vamos a oír primeramente en inglés el poema de Kipling recitado por Michael, vamos a dejarlo así. Y después vamos a comentarlo conforme a la traducción española que yo mismo he hecho y que está disponible, como ustedes tienen delante, en la página de la crítica de la razón literaria, en la sección dedicada a la antología de textos literarios. Ahí está disponible. Vamos a oír el poema. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, nor look too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life for broken, and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at the beginning, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are done, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 40 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Bien, este es el poema recitado por Michael Caine. Es un poema bastante malo, lamento transmitir malas noticias. Es un poema muy malo, pero se ha hecho de él casi un manual de autoayuda. Es un poema del que tradicionalmente se ha dicho la verdad. Se trata de un ideario en el que se objetiva, en el que se identifica la educación británica victoriana. Pero aunque hoy día se abusa enormemente de la literatura y se hace de ella, de la literatura parenética, se hace de ella un libro de autoayuda, en realidad la literatura no es un libro de autoayuda, ni puede hacerse de ella cómodamente ni fácilmente un libro de autoayuda. Esto es una concepción muy anglosajona, convertir la literatura en un libro de autoayuda, pero no es así. Entre otras cosas porque si algo nos ha enseñado la tradición literaria hispano-grecolatina es que toda forma de autoayuda es una forma sofística de autoengaño. De manera que cuando la literatura lo que nos dice, no lo digo yo, lo dice la literatura, sobre todo lo dice el Quijote, y lo dirá Lope de Vega dentro de un momento, cuando se habla de autoayuda se está hablando sobre todo de autoengaño, es decir, de hacerse trampa al solitario. Y vamos a ver algunos de estos detalles. En primer lugar, vamos a leer el poema en la traducción española que yo les presento, que es la que yo hice. Este poema todo el mundo sabe que se compone, se escribe en torno a 1895 y se publica en 1910 y su autor es Kipling. Ese autor, nacido en Bombay en 1865, un año después de Miguel de Unamuno, 10 años antes de Antonio Machado, casi 14 años después del nacimiento de Leopoldo Alas, Clarín, y que muere en 1936, el mismo año en que muere Unamuno, el 31 de diciembre, Valle Inclán, el 5 de enero de ese mismo año, y es asesinado García Lorca en agosto de ese mismo año, 36, para que nos situemos cronológicamente. Este poema, sí, condicional, en esa larga prótesis, dice así en la traducción española que les presento, y que pueden leer también en esa misma página de la Crítica de la Razón Literaria, donde se recoge la antología de textos literarios. Si puedes mantener la cabeza firme cuando todos los demás la hayan perdido y de todo a ti te culpen, si puedes confiar en ti mismo cuando todos te cuestionen, sin dejar de tener muy en cuenta sus críticas, si sabes esperar sin retirarte, o si al engaño sabes responder sin otro engaño, y si al odio evitar sabes sin más odio,
sin fingir ni bondad ni inteligencia. Si sabes soñar sin que tus sueños te dominen, si sabes pensar sin que tus pensamientos te obsesionen, si puedes encararte con el triunfo y la derrota y tratar por igual a tales impostores, si eres capaz de soportar esa verdad que tú mismo afirmas, tergiversada en boca de rufianes que se engañan entre necios, o de contemplar la destrucción de todo aquello por lo que has dado la vida y apearte de nuevo para rehacerlo con exhaustos recursos. Si tienes el valor de reunir toda tu hacienda y arriesgarte a jugártela en una sola carta, perder y volver a empezar y saber callar tu fracaso. Si puedes dominar tu corazón, vigor e impulsos, cumplir con la fortuna incluso cuando te haya abandonado, y resistir aun cuando de nada dispongas, salvo una fuerza de voluntad que te dice resiste. Si puedes hablar en público sin ser un farsante, codearte con reyes sin dejar de ser humilde, sin incordiar ni amigos ni a enemigos, si la gente puede confiar en ti sin osadía, si puedes, implacable, satisfacer cada minuto de tu vida con 60 segundos de labor diligente, tuya es la tierra y cuanto hay en ella, y lo que es más, hijo mío, serás todo un hombre. Bien, esta apódosis final, que insisto es bastante ridícula, serás todo un hombre, podía haber dicho muchas otras cosas, podía haber dicho serás todo un ser humano, serás una persona íntegra, serás todo un hombre. Bueno, es un epifonema, una exclamación casi sintética, exultante, bastante empobrecedora, es decir, da la impresión de que la montaña ha parido un ratón. Esperaríamos un final un tanto diferente después de tanta fazaña, ¿no? A quien no puede bastar cuenta cierta, que diría Jorge Manrique. Y sin embargo, el resultado es bastante decepcionante, porque serás todo un hombre. Bueno, y si no haces todo esto, ¿qué pasa? ¿No serás todo un hombre? ¿O no serás toda una mujer? Es decir, parece que el poema Hijo de su tiempo encaja mal en nuestra modernidad, salvo que lo hagamos pasar como un mensaje de autoayuda. Pero la literatura es más que un mensaje de autoayuda. Insisto, si nosotros examinamos este poema observamos que es una larguísima prótesis para una apódosis muy pobre, muy empobrecedora. Tuya es la tierra y cuanto hay en ella. Bueno, ni que fuéramos el gran hermano si hiciéramos esto, ¿no? Para apoderarnos de la tierra. Siempre esa pretensión totalitaria sobre la tierra, esa grandeza sobre la tierra. Y lo que es más, serás todo un hombre. Casi es una acumulación descendente, porque no se sabe qué es más, si ser todo un hombre o ser el dueño de toda la tierra, o cuál de las dos cosas es más ridícula, en realidad. Es decir, es un poema que hasta cierto punto resulta muy fácilmente parodiable, muy fácilmente parodiable. Pero lo que aquí vamos a presentar es hasta qué punto este poema es una literatura parenética con un resultado muy pobre. Es una literatura de parénesis, de consejos, de doctrinas, de sentencias, de aforismos, de apotegmas, de adagios. Podemos incurrir en el datismo que quieran, la acumulación de sinónimos que se quiera. Pero el resultado es muy pobre, porque podría haber dicho, serás el director de una gran empresa, ¿no? Y eso resultaría muy simpático para determinadas personas. O podrá decir, será simplemente una buena persona, que quizás sea lo más importante del mundo, ser una buena persona, siempre y cuando determinemos en qué consiste ser una buena persona. Porque claro, para el nazismo ser una buena persona era tener un comportamiento incompatible con nuestras democracias contemporáneas. Entonces, claro, ser una buena persona exige ante todo especificar en qué consiste ser bueno, porque la bondad es un criterio que cambia con el tiempo, cambia con la geografía, cambia con la sociedad, con la cultura, con los sistemas políticos, con la justicia y también con el dinero. El dinero también hace cambiar a los seres humanos. Y no podemos olvidar que Kipling nace en Bombay, con educación británica, el imperio colonial inglés. Nace en 1865, como dije, muere en 1936, pero no estamos hablando de una persona insignificante, ¿no? En este punto. ¿Qué más cuestiones ofrece en términos de importancia este poema desde el punto de vista de la parénesis?
Aquí la tesis que también sostengo es que la literatura parenética, junto con la literatura epistolar, está en la base de lo que es el ensayo como escritura, porque el ensayo acumula, por una parte, mucha parénesis, es básicamente literatura parenética, sin ficción con frecuencia, porque si el ensayo no lo consideramos plenamente como literatura es porque el ensayo no contiene ficción. Es decir, cuando alguien escribe un ensayo, cree firmemente en lo que está diciendo. Cuando alguien escribe una obra literaria no tiene por qué creer firmemente en lo que está diciendo. Cuando Alberti escribe sobre los ángeles, no es que Alberti crea en la existencia de los ángeles, es que escribe un poema surrealista cuyos protagonistas son númenes celestes o infraterrestres, los ángeles benignos, los ángeles malignos. Cuando Juan Ramón Jiménez habla de un dios azul en la balada de la Cruz de Primavera, no es que sea creyente en un dios azul, sino que simplemente actúa como un poeta. Sin embargo, los filósofos, cuando hablan del demiurgo, del Dasein, de las mónadas, del nous, del apeiron, del motor perpetuo, de la sustancia pura, de Dios, del superhombre, del inconsciente, creen firmemente en la existencia de esas divinidades que ellos mismos como filósofos proclaman en sus diferentes sistemas filosóficos. De hecho, la filosofía no es más que una religión secular, no es más que el politeísmo de un montón de divinidades inventadas por los filósofos y en los cuales estos filósofos creen firmemente, porque ningún filósofo considera que su filosofía es, como sí consideraba Borges de todas las filosofías, una pura ficción, un cuento más, un cuento occidental. Es decir, la filosofía es una colección de relatos fantásticos de primera categoría, desde la República de Platón hasta Ser y Tiempo de Heidegger, por no olvidarnos de la biografía del espíritu absoluto que escribe Hegel en la Fenomenología del espíritu. Eso es la biografía del espíritu absoluto, en definitiva. O la del noúmeno en la obra kantiana, es decir, o del Dasein en el propio Heidegger también, ¿no? El caso es que la unión de la parénesis, de la literatura parenética y de la literatura epistolar da lugar al ensayo. De hecho, si nosotros transpusiéramos en prosa este poema, tendríamos un ensayo imperativo, conativo. Si puedes hacer esto, conseguirás ser un hombre, conseguirás dominar la tierra. Dice, cada minuto de tu vida, tuya es la tierra y cuanto hay en ella. Qué vana pretensión. Implica suponer que no hay nadie más, que es un Robinson Crusoe. ¿Y qué hace un individuo con toda la tierra para él? Tierra con mayúscula, estamos hablando del planeta. Claro, entonces nos encontraríamos, insisto, con una parénesis de forma epistolar, porque esto es casi la carta que un padre dirige a un hijo. Lo que es más, hijo mío, el destinatario aparece al final. Incluso todo el tono del poema es el tono propio de una apagoresis, es decir, esa figura retórica que nos indica que si se hace algo, se asumen determinadas consecuencias. Si coméis del fruto del árbol prohibido, ¿verdad?, moriréis, dice Dios. Y el dios infernal, luzbelinamente, dice, si coméis del fruto del árbol prohibido, seréis como Dios o como dioses, según la versión en que nos queramos situar. Moriréis o seréis como dioses, seréis inmortales en un caso o seréis como Dios en otro caso, según hable Dios o según hable Luzbel, según sea el discurso celeste o según sea el discurso luzbelino. Pero el poema en general tiene un tono de apagoresis, es decir, si haces esto, tendrás estas consecuencias, y si haces otra cosa, tus consecuencias serán diferentes. Entonces es una disuasión en virtud de la cual, después de oír esta parénesis epistolar, porque aquí, insisto, confluye en la literatura parenética, de consejos, doctrinal, con la literatura epistolar, es como una carta que se dirige a una persona para hacerla mejor y para influir en su educación. Por eso sostengo la tesis de que la unión de la parénesis y de la epístola hace brotar el ensayo como género. No tanto cronológicamente, porque hay ensayo antes de que haya literatura epistolar.
Plutarco de Queronea es todo un ensayista mucho antes de que Montaigne fuera el que, según la tradición historiográfica francesa, con todo respeto para los franceses, considerara que Montaigne es el creador del ensayo, cuando en realidad ya hay ensayos en la literatura hispano-grecolatina muy anteriores a Montaigne, como los escritos, en fin, de los ensayistas españoles del siglo XV o XVI, o acaso el libro de Patronio y el conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, no es casi una epístola oral, una literatura parenética y un ensayo. Es decir, que por la Silva de Varia Creación, etcétera, etcétera, ahí Pedro Mejía, es decir, Pedro Sánchez de Acre, es decir, hay ensayistas muy anteriores a Montaigne, es decir, la atribución del ensayo a Montaigne no revela más que la ignorancia que quienes sostienen esa idea tienen de la literatura anterior a Montaigne. Es decir, atribuir a Montaigne la creación del ensayo es una construcción que tiene que ver con el imperialismo francés. De la misma manera que la mitificación de Shakespeare y hablar de Shakespeare y Cervantes como si fueran una pareja es el resultado del imperialismo inglés. Es decir, no se puede comparar a Cervantes con Shakespeare, ni siquiera a Cervantes se le puede comparar con nadie, pero a Shakespeare como mucho ni siquiera se le puede comparar con Lope de Vega. Lope de Vega es muy superior a Shakespeare en todos los aspectos. ¿Acaso se le puede comparar en cierta manera a Shakespeare con Calderón? Pero no tiene. De hecho, la literatura renacentista y barroca inglesa es una literatura que se construye tomando como referencia la literatura española y que se interpreta tratando de convertirla en una réplica a la literatura española, una réplica completamente impotente. Eso no se puede plantear. O sea, nada puede competir con el siglo de oro español, es rotundamente imposible. En ese contexto, insisto, de apagóresis, de literatura parenética, de literatura epistolar, transcurre este poema que tiene un final muy pobre, realmente muy, muy empobrecedor. Este es un poema que tiene una alta dosis de psicología y de moral. De hecho, la literatura parenética, cuando se transmite en formato de autoayuda, pretende siempre presentarse como una fuerza psicológica con poder de convicción y también como una fuerza moral, con poder de adhesión de un individuo a un grupo. Tengas en cuenta que la moral no es un conjunto de normas que tienen como finalidad, sobre todo, definir el comportamiento del individuo, en tanto que el individuo se identifica con el comportamiento de un grupo. Es decir, un grupo fuertemente moral no es que sea un grupo que tenga normas muy fuertes, es que se trata de un grupo que tiene normas fuertemente cohesionadas, normas que están orientadas a la cohesión del grupo. De ahí que se dice que alguien es inmoral cuando sus normas no se identifican con las normas del grupo y por lo tanto debe ser expulsado de ese grupo. Otra cosa es la ética. La ética es lo que se orienta a la defensa de la vida del individuo por encima de cualesquiera grupos. Si lo que valoramos es más la vida del grupo, somos más bien moralistas. Si lo que valoramos es más la vida del individuo frente a cualquier grupo, somos más propios de la ética. Pero con frecuencia la gente suele ser moral cuando le conviene y ética cuando le interesa. De tal manera que cuando nos interesa formar parte de un grupo nos identifican con un grupo, y cuando no, pues hacemos narcisismo de la individualidad. Eso según circunstancias. Eso es lo que se llama la sofística. Y no podemos olvidar que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Platón es tan sofista como Gorgias o como Protágoras, en realidad. Pero, sin embargo, para él se atribuye el privilegio de la filosofía, cuando, insisto, la filosofía suele ser una actividad humana que necesita siempre el apoyo de las ideologías o de las sofísticas o de las religiones para hacerse valer, porque por sí misma no se sustantiva en nada. En realidad yo niego la posibilidad sustantiva de la filosofía, porque la filosofía siempre lo es de algo, no como la ciencia, que tiene una metodología mucho más generalizada y se particulariza en ámbitos o regiones a través de las instituciones.
porque cualquier ciencia utiliza varias metodologías que utilizan diferentes ciencias. Sin embargo, las filosofías suele ser filosofía de la música, filosofía de la literatura, filosofía de la filosofía, filosofía del lenguaje, que suele ser una hermenéutica de la hermenéutica, de la hermenéutica, de la hermenéutica, de la hermenéutica. Es decir, suele ser un estadio cada vez más degenerado, en definitiva. Y de hecho, las fronteras entre filosofía, literatura, parénesis, epístola, contenido doctrinal, moral, son bastante difusas y hay que delimitarlas en cada caso. Este es, insisto, un ejemplo, pero si entramos en algunos detalles en concreto, veremos que, por ejemplo, al final de la tercera estrofa, no todos los consejos que se dan son inoportunos, ni mucho menos. Son muy idealistas, pero no son inoportunos. Al final de la tercera estrofa se dice: si puedes encararte con el triunfo y la derrota y tratar por igual a tales impostores. Esta es una concepción muy barroca, muy hispana, porque el triunfo y la derrota, desde el barroco español, siempre se consideraron como manifestaciones de impostores. Es decir, el triunfo no significa mucho y la derrota no significa mucho si no da lugar a consecuencias que sean verdaderamente significantes. Es decir, que depende de qué derrota hablemos o depende de qué triunfo hablemos. Hay gente que celebra triunfos que no tienen ningún valor y otros que hablan de derrotas que no son tan claras, Es el caso, por ejemplo, de Hispanoamérica. De Hispanoamérica se habla como estados derrotados. Esa es una falsa derrota que se ha interpretado históricamente, pero no siempre es así. También hay falsas victorias. Hay países vencedores de la Segunda Guerra Mundial que, a pesar de sus victorias, vivieron mucho peor que los países derrotados en esa misma Segunda Guerra Mundial. Es el caso de la Alemania occidental frente a la Rusia soviética, etcétera. Es el caso de Inglaterra. Para ser un vencedor en la Segunda Guerra Mundial, los beneficios de esa victoria han sido muy pírricos para Inglaterra. De tal manera que, bueno, no hay que seducirse fácilmente por victorias o derrotas. Ese me parece una buena advertencia. Hay frases muy brillantes. La parénesis es que no siempre decepciona, más bien al contrario, se hace para seducir. La literatura parenética, o mal llamada literatura de autoayuda, pretende siempre seducir a la gente, pretende convencerla. De hecho, una de las características del sofista es el que pretende convencer con argumentos falsos. Pero también hay que tener en cuenta que la parénesis, los proverbios, los refranes, siempre son una tesis que implican la contraria, aunque la contraria no se declare, porque no hay refrán que no tenga su contrario. Al que madruga Dios le ayuda. No por mucho madrugar amanece más temprano. Quiero decir que ante un ejemplo parenético de un determinado signo, se puede poner otro ejemplo de signo contrario, y pueden resultar tan convincentes el uno como el otro según el contexto. ¿No? Entonces, claro, dice, si eres capaz, dice al comienzo de la cuarta estrofa, si eres capaz de soportar esa verdad que tú mismo afirmas, tergiversada en boca de rufianes que se engañan entre necios. Bueno, esto es lo que se llama la transducción aberrante, es decir, la mala interpretación deliberada. Después también hay incitaciones a una audacia excesiva, a la imprudencia incluso. Si tienes el valor de reunir toda tu hacienda y arriesgarte a jugártela en una sola carta y perder y volver a empezar y saber callar tu fracaso, bueno, pero eso no depende solo de una persona. Depende de muchas circunstancias, depende de la salud, depende del régimen político y económico en el que vivas, etcétera, etcétera. Claro, es que no todos somos el pirata Drake, donde se puede ejercer la piratería con patente de corso, libremente. Claro, no estamos en la Inglaterra del siglo XVII o XVI, etcétera, etcétera. Luego, en la estrofa siguiente, cuando se dice, si puedes dominar tu corazón, vigor e impulsos, cumplir con la fortuna incluso cuando te haya abandonado y resistir cuando de nada dispongas, alguna fuerza de voluntad que te dice resiste. Casi podríamos acusar aquí al poeta de introducir una coasma. Es decir, los acoasmas son voces que se oyen, ¿no? No estoy hablando de misofonías ni de psicofonías, estoy hablando de acoasmas. Es decir, cuando alguien, Hamlet, sufre de acoasmas, cree que le habla un fantasma.
el espectro que oye Hamlet y que parece encarnar el alma en pena de su padre, es un espectro que ven algunos de sus amigos, como Horacio, pero solo Hamlet oye sus voces, ¿no? Entonces, claro, una voz que te dice resiste, ¿no? La voz no te la dice nadie, o sea, te la generas tú mismo después de haber leído determinados mensajes que inducen a eso. Y, claro, versículos tales como si puedes dominar tu corazón, vigor e impulsos. Freud no permitiría que domines el corazón, el vigor o los impulsos, diría que hay que darles rienda suelta. De hecho, hemos dicho muchas veces que el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. No hablemos ya de Nietzsche. Nietzsche diría que de ninguna manera se puede reprimir la vitalidad, el vigor, los impulsos. Bueno, el impulso es un término que tiene incluso que ver con el psicoanálisis, el término pulsión. Y por supuesto todo el vitalismo nietzscheano estaría en contra de cualquier orientación que orientara al ser humano, valga la paronomasia, cualquier orientación que orientara, que reprimiera, ¿no? para evitar pronunciar el tabú, la represión, en definitiva. Y, hombre, aquí hay un verso digno de mención. Si puedes hablar en público sin ser un farsante. ¿Quién puede hablar en público en democracia sin ser un farsante? Es un erotema lo que acabo de plantear, una pregunta de esas que no tienen respuesta. ¿Quién puede hablar en público en una democracia sin ser un farsante? El poeta sabrá, el poeta sabrá. Bien, si todo eso, prótasis, apódosis, serás todo un hombre, y la tierra será tuya y todo, es decir, seréis como dioses. Volvemos a coincidir con Luzbel en el paraíso. Si comes del árbol del bien y del mal, si comes del árbol de la ciencia, de la fruta prohibida, tuya será la tierra, serás todo un hombre, es decir, un hombre que ha sustituido a Dios. Serás un Dios sobre la tierra, en definitiva. Bien, son vanas pretensiones. Frente a esta literatura parenética, anglosajona, que descubre muy tardíamente algo que la tradición hispano-grecolatina ya conocía desde el siglo de oro español, tenemos un poema de Lope de Vega. El poema de Lope de Vega también lo tienen en esa antología de textos críticos. Pueden buscar alfabéticamente por la L, Lope de Vega, aunque Lope es nombre, pero bueno, está Lope de Vega. El poema se titula Aconseja a un amigo como cortesano viejo. Es decir, un cortesano viejo, con experiencia, aconseja a un amigo, suponemos más joven. Aconseja a un amigo como cortesano viejo. Y el poema de Lope, que es una obra maestra que podría presentarse como el código deontológico de cualquier empresa, y que no es una obra de autoayuda, sino que es literatura parenética en el estricto sentido de la palabra, dice así, lo vamos a leer, y lo tienen también, insisto, en esa antología de la crítica de la razón literaria. Aconseja a un amigo como cortesano viejo. Don Juan, no se le ha de dar a un hombre nada de cuanto van y viene es cuerdo efecto, que toda la quietud del que es discreto en solo este aforismo está fundada. ¿Qué gobierno, qué ejército, qué armada corre por vuestra cuenta? Lo perfecto es el descuido y el tener secreto, cuando da pesadumbre y cuando enfada. Nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo, ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Haced de la virtud secreto empleo, que yo en mi pobre hogar, con 2 librillos, ni murmuro, ni temo, ni deseo. Bien, este es el soneto en 2 perfectos cuartetos y 2 perfectos tercetos de Lope de Vega. Es literatura parenética pura y cruda, siempre en el formato de un apólogo, casi de una fábula, un interlocutor ficticio a otro, fulanito, don Juan en este caso. Don Juan, no se le da a un hombre nada de cuanto va ni viene es cuerdo efecto. Es decir, a ti qué te va y qué te viene en lo que ocurre a tu alrededor cuando no te compete. Es decir, no te metas en chismorreos. Si te dedicas a trabajar en la corte, si te dedicas a trabajar en la burocracia, si te dedicas a trabajar en la administración pública, si te dedicas a trabajar, en una palabra, olvídate de los chismorreos. No se le da a un hombre nada de cuanto va ni viene es cuerdo efecto.
es de cuerdos no entrometerse en asuntos ajenos. Eso es el primer mandamiento. ¿Por qué? Que toda la quietud del que es discreto solo en este aforismo está fundada. Si quieres tener una vida segura y tranquila, no te metas a chismoso. No empieces a formar parte de camarillas, no hagas lo que inevitablemente parece que hace todo el mundo. Que toda la quietud del que es discreto en solo este aforismo está fundada. El término aforismo ya nos remite inequívocamente a la parénesis, al adagio, a la sentencia, a la literatura doctrinal. ¿Qué gobierno, qué ejército, qué armada corre por vuestra cuenta? Lo perfecto es el descuido y el tener secreto, cuando da pesadumbre y cuando enfada. Es decir, lo que tienes que hacer es mostrarte despistado. Es decir, que si te encuentran en una escalera, que nadie sepa si subes o bajas. Eso es lo que le está diciendo. Creo que me entienden, ¿no? Estamos donde estamos y me entienden. Estamos en Galicia, me refiero. Es decir, que nadie tiene por qué saber si ustedes suben o bajan la escalera. ¿Por qué? Porque lo perfecto es el descuido, el tener secreto, el mantener secreto, dice tener secreto, mantener secreto, guardar secreto. Cuando da pesadumbre, mantener el secreto, y cuando enfada también. A veces alguien dice, me gustaría poder contar esto. ¿Para qué? No lo cuentes, cállalo. Vale más. Claro, en un mundo donde la intimidad se ha destruido completamente, porque todo el mundo exhibe lo que no sirve para nada, claro, esto de mantener secreto cuando da pesadumbre y cuando enfada, la gente no lo entiende. Pero nunca os halléis en juntas ni en corrillos, es decir, murmurando. El propio Quevedo decía, es la murmuración, sarna antigua, pegajosa e incurable, de los malos entendimientos y perniciosas voluntades. Esto creo que lo dice Quevedo, literalmente, no me equivoco, en Los sueños. Pues nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo. Es decir, hasta los animales, cuando advierten un peligro superior a ellos, cuerdamente, sensatamente lo evitan, lo rodean. ¿Para qué te quieres meter tú en líos? Ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Amolar tiene aquí el sentido de afilar, no tanto de fastidiar, de molestar, que es el sentido que tiene esta palabra en la geografía gallega, en Galicia. Ni en estas ruedas de amolar cuchillos, de afilar cuchillos. ¿Nunca han formado ustedes parte de corrillos donde están poniendo verde a terceros y a cuartos y a quintos? Yo no, jamás. Ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Haced de la virtud secreto empleo. Es decir, si tenéis alguna virtud, no la publiquéis, no la anunciéis. Porque hay gente que incurre siempre en el narcisismo de la humildad. El narcisismo de la humildad es yo que no sé nada. Decía Sócrates cínicamente, yo solo sé que no sé nada. Bueno, si la gente que no supiera nada supiera que no sabe nada, ¿qué favor nos haría? Se cerrarían casi todos los periódicos. Casi todos. Casi todos. Es decir que, claro, ser consciente de que no se sabe es saber ya muchísimo, realmente. Claro, esto en Sócrates es una expresión de cinismo. Haced de la virtud secreto empleo, que yo en mi pobre hogar con 2 librillos ni murmuro, ni temo, ni deseo. Bueno, aquí incurre en una contradicción, porque por un lado dice haced de la virtud secreto empleo y por otro lado está pregonando su propia virtud, que yo en mi pobre hogar, narcisismo de la humildad, pobre hogar, con 2 librillos, narcisismo de la inteligencia, pocos librillos, no tengo apenas librillos pequeños, diminutivos, ni murmuro, ni temo, ni deseo. Es decir, el soneto concluye en un ascetismo que, claro, poco más queda por decir, ni fumo, ni bebo, ni lo otro. Bueno, pues allá tú. Borges se acostaba con Virgilio, iba a la cama, decía, mis noches están llenas de Virgilio. Yo siempre me he reído muchísimo de eso, lo digo abiertamente. ¿Qué noches tan penosas, si lo único que hacía en ellas era leer a Virgilio? Desde luego. Vamos, lo último que yo me llevaría a la cama sería a Virgilio. Desde luego. Luego pondrán esta frase en esos vídeos que ponen en cuentas falsas. Pero es cierto, es decir, vamos, me parece muy bien que Borges llevara a Virgilio a su cama. Sus noches estaban llenas de Virgilio, las mías no, desde luego. Es decir, que haced de la virtud secreto empleo es un cinismo por parte del poeta, de este interlocutor, vamos a decir,
porque inmediatamente está incurriendo en el narcisismo de la humildad. Mi pobre hogar con 2 librillos, ni murmuro, ni temo, ni deseo. Es decir, dichoso el sabio que huye el mundanal ruido, etcétera, etcétera, de Fray Luis. Es decir, todo el ascetismo del que también se hace gala. De cualquier manera, este soneto que acabamos de leer es un ejemplo clarísimo y pleno de literatura parenética. El poema de Kipling, If, es otra cosa. Yo casi diría que es pseudoliteratura. O sea, ni siquiera es propiamente literatura, es un ejercicio literario. Pero para que algo sea literatura, tiene que plantear una forma inédita de razonar, más allá de las formas conocidas y más allá de las ideas conocidas. Porque si no, no hay creación original, hay kitsch, hay reproducción mecánica de ideas conocidas y de formas ya usadas y conocidas previamente. Es decir, para que podamos calificar a una obra literaria de genial, tiene que utilizar procedimientos formales inéditos, insólitos, originales, y plantear temas, ideas, contenidos, igualmente insólitos, originales y nuevos. Entonces ahí estamos hablando de una genialidad. ¿Por qué? Pues porque se supera la recurrencia de determinadas formas y la repetición de determinadas ideas. Es la única manera de superar, digamos, la recurrencia formal y la recurrencia temática y la recursividad formal. Si hacemos una obra literaria con las formas que ya se conocen y con las ideas que ya se tienen, no hacemos una obra literaria, hacemos un kitsch. De hecho, podemos considerar que una obra original es la primera novela rosa y kitsch son todas las demás. Que la primera novela original de caballerías es el Amadís de Gaula y kitsch son todos los demás excepto el Quijote, que no es una novela de caballerías, sino que es una obra que, con el pretexto de burlarse de las novelas de caballería, se burla del mundo y de sus normas. Bien, quiero decir con todo esto, y vamos ya a concluir para cederles la palabra en el coloquio, que todo lo que tiene que ver con apólogos, sentencias, aforismos, contenidos doctrinales, remiten a una literatura parenética. Que las literaturas parenéticas están en el origen de lo que posteriormente fue la filosofía, y siguió siendo siempre la religión, pero que la literatura se divorcia de la filosofía y se divorcia de la religión cuando pacta con un elemento que es la ficción. La ficción hace que la literatura sea literatura y que no sea filosofía y que no sea religión. Ninguna obra religiosa aceptaría que sus dioses son ficciones. Sin embargo, ninguna obra literaria impone que sus divinidades no sean ficticias. Y de hecho, no por casualidad, la literatura nace en una zona geográfica no intervenida por Yahvé, que es Grecia. La Biblia no se escribe en Grecia, la Biblia no es literatura en principio para sus autores, aunque hoy podamos leerla como literatura, desde Spinoza sobre todo. La Biblia es una escritura sagrada y desde luego sus autores no la consideraron como una ficción, sino como un libro sagrado. Sin embargo, la literatura no. Y por otro lado, la filosofía sigue creyendo firmemente en sus ficciones, postula ficciones, que pueden ser explicativas o no, pero que son ficciones en las que los filósofos creen a pies juntillas. No es el caso de las ficciones literarias. Y por otro lado, insisto que libros como el de los Salmos, de los Proverbios, el libro de Job, el Eclesiastés, son libros parenéticos, como en la literatura egipcia mencioné antes el Seba'it. Seba'it es la palabra que en la antigua cultura egipcia se utilizaba para designar la instrucción, la formación, no solo escolar, sino vital de los seres humanos. Y los libros de sabiduría se incorporaban bajo ese género, bajo esa denominación. Y en la literatura hispánica peninsular, medieval, pues insisto, la obra de referencia básicamente es el Conde Lucanor, la obra de Don Juan Manuel de 1335, del siglo XIV. Y en fin, hay muchas otras. Hay el libro de los bocados de oro, se llama así, libro de los bocados de oro, el Sendebar, las disciplinas clericales, es decir, hay muchas obras en ese punto. La literatura sapiencial de Proverbios es apoteósica. Y por otro lado, el Quijote no escapa a esa mención. De hecho, del Quijote se ha dicho que tiene como génesis la literatura parenética. Bueno, no se equivoca, no solo como génesis, pero el
El humanista Francisco Rodríguez Adrado se quejaba muy amargamente de que los cervantistas no le hacían caso cuando él decía que el Quijote tenía como génesis la literatura parenética, y concretamente señalaba la novela anónima del siglo II de nuestra era, La vida de Esopo. Y él se quejaba amargamente de que los cervantistas no le hacían caso a él. Pero también es cierto que él tampoco hizo nunca mucho caso a los cervantistas. Dice que los cervantistas no me leen. Dice, bueno, tanto tal vez como usted a los cervantistas, que cervantistas hay muchos. Cervantistas hay muchos. Y entonces voy a citar unas palabras del propio Francisco Rodríguez Adrados. Él sostenía que el Quijote era una síntesis, genológicamente, de la novela realista de la antigüedad griega sobre todo, de la literatura de los cínicos y de la literatura parenética o sapiencial, y que esa relación entre el amo y el criado, entre el caballero y escudero, era comparable a la que se daba en la vida de Esopo, la anónima vida de Esopo. Cito a Rodríguez Adrados porque vale la pena lo que decía este señor. Yo proponía, dice, que el Lazarillo de Tormes y antes el libro de Buen Amor procedían en definitiva de la vida de Esopo y que eran el precedente del Quijote. Bueno, sí, pero sin restar originalidad a Cervantes. Porque claro, aquí alguien va a pensar que con lo de la inteligencia artificial metemos a Lazarillo, el libro de Buen Amor y la vida de Esopo y nos sale el Quijote. Eso lo hace lo que se llama la inteligencia artificial, que en realidad es simplemente un razonamiento artificial programado. Lo de inteligencia artificial es como literatura de autoayuda. Eso son denominaciones que hay que cuestionar mucho, porque una máquina no puede escribir el Quijote ni puede componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, a menos que se la programe para reproducirla. Pero eso solo lo puede hacer un ser humano. Y alguien me dirá, no, es que en el futuro habrá máquinas. Sí, en el futuro habrá de tutto, ma non ancora. Es decir, habrá de todo, pero el futuro es eso que está no por venir, sino por hacer. Entonces, tranquilidad con el futuro. Con el futuro lo mejor es sentarse en un diván y contárselo al psicoanalista. Es decir, hacer profecías. Una profecía no es un pronóstico y menos un diagnóstico. Y dice, también la Lozana Andaluza y otras obras más. Y fuera de España, Gargantúa y Pantagruel de Gabelé y el Bertoldo de la Croce. Si señalo que el tema del amo y del criado, si lo señalo aquí, más el del viaje, más el realismo y las sátiras de Sancho y su afición a las máximas y a las anécdotas chistosas entran en el mismo género de la vida de Esopo. Cervantes vivía difícilmente de la literatura, tenía en ella gustos al tiempo populares y modernos. Sin un punto de partida antiguo no habría literatura posible. Aquí Adrados dice obviedades, sinceramente, porque esto lo pueden decir hasta en una junta de comunidad de vecinos, no es por nada. Para él fue la literatura sapiencial de los antiguos la que le sirvió de base. Sí, pero tampoco esto es para tanto. Que unifica como telón de fondo toda su obra. Pero es que esto puede decirse de Cervantes, puede decirse de la Celestina, puede decirse de Lazarillo, puede decirse del Mester de Clerecía, porque la literatura no se construía desde el vacío, no como hoy, que la literatura vende emociones, como el poema de Kipling. Si te juegas esto a las cartas, si tienes valor, si tienes sentimientos, si tienes brío, eso es vender humo, eso es vender emociones, eso es autoayuda. Pero esto no se podía vender en la literatura de los siglos pasados, porque eso no comercializaban nada. Pues la gente tenía que abrirse camino en la vida, no tenía tiempo para perderlo. De hecho, la adolescencia es un invento moderno y es un invento anglosajón. No hay adolescencia prácticamente hasta el romanticismo. ¿Qué adolescencia tiene Lazarillo? ¿Qué adolescencia tiene el personaje de la Celestina? ¿Qué adolescencia tiene Andrés, el pastorcito al que Juan Aldudo somete a latigazos? Es decir, no hay esto. Entonces, ¿cómo no va a ser parenética esta literatura? Si es lo único a lo que puede acudir la literatura en muchos aspectos, para hacerse comestible intelectualmente. Porque estamos hablando de pensar la literatura, no de sentir la literatura. Y estaba el modelo próximo remoto, prosigue Adrados, de todos ellos, la literatura sapiencial antigua y oriental, medieval también, no medieval también, medieval sobre todo, y aurisecular. Daba consejos de gobierno y de vida. Ustedes recordarán el pasaje
del Quijote, donde Don Quijote da consejos a Sancho cuando va a entrar como gobernador en la ínsula Barataria. Eso es literatura parenética a tope. Pero no siempre acompañados de la crítica social, diríamos, y de la ironía. No, en el poema de Kipling no hay ningún sentido de la ironía. Habrán visto que hay de todo menos ironía. No hay sentido del humor. Cuando algo no tiene sentido del humor, desconfíen de ello. Y cuando algo tiene mucho sentido del humor, desconfíen también de ello. Porque entre el chiste y la ironía está la literatura. Y en el chiste y en la excesiva ironía suele estar la sofística. Un antihéroe, deshecho de la sociedad, daba lecciones, como Diógenes, el que vivía en el tonel, o Esopo. Triunfaba con su ingenio en todo, hasta en el amor. Pero prefiero insistir en que fueron los cínicos, ya en la edad helenística, quienes tomaron sobre sí estas contradicciones y crearon la nueva literatura popular griega. Luego continuaron en latín. Crearon sobre todo dentro de ella los géneros paródicos. En fin, estoy tratando, y aquí utiliza un presente continuo, que no sé cómo un humanista como él se atreve a hacerlo. Dice, en fin, estoy tratando. Debería decir, esto es inglés. Estoy tratando, es un presente continuo. Debería decir, en fin, trato de sacar a Sancho y a la pareja. Fíjense ustedes cuando hablan la cantidad de veces que utilizan un presente continuo cuando podrían utilizar simplemente el presente indicativo. Y no hablemos ya cuando la gente utiliza el futuro continuo. La semana que viene estaré escribiéndote una carta. La semana que viene te escribiré una carta. ¿Entiendes? Es hablar ya como los ingleses, sin serlo. Claro que ya no sabe uno si se está parodiando de la sintaxis inglesa o simplemente está siendo él un protagonista paródico y no lo sabe. En fin, trato, debería decir, de sacar a Sancho y a la pareja que con Don Quijote forma de su aislamiento, y no en tal o cual anécdota, sino especialmente incluyéndolos en un género de raíces antiguas y modernas, incluso en el propio Cervantes, el de la literatura sapiencial, humorística y docente. Bueno, yo creo que aquí, aunque Rodríguez Adrados dijera que los cervantistas no lo leían, en realidad creo que fue el que no leyó a los cervantistas, sinceramente. Y quiero recordar esto simplemente. La parénesis y la epístola están en la base del ensayo. La epístola en sus tres géneros. La epístola retórica, que es la que cultivaban los humanistas. La epístola familiar, como las cartas que escribe Sancho a su mujer Teresa Panza. O la epístola cortesana, las que se escriben en contenidos burocráticos o administrativos. Bien, pues sobre todo la epístola retórica con la literatura parenética da lugar a lo que será el ensayo, incluso el ensayo moderno. Y nada más.